Saludos cordiales, saludos cordiales compañeros y compañeras y docente presente. Los integrantes de este grupo son mi persona Edwin Corral, la compañera Astrid Nevares y la compañera Heidi Caicedo. El trabajo que vamos a presentar es el trabajo colaborativo con el tema correspondiente a la organización escolar de la educación inicial en Ecuador en comparación con la de otros países. A continuación, mi compañera Heidi. Igual a esa. A ver, en Colombia el prejardín comienza de los 3 a 4 años, también el jardín. Pero en Colombia no es obligatorio. De los 5 años, sí es obligatorio ir a grado de transición. Esta ley se establece en el año 1994. Le doy la palabra a mi compañera. Ya, como dijo la compañera Heidi, la educación en Colombia empieza de los 3 a 5 años de edad. En cambio, en Ecuador empieza de los 0 años hasta los 5 años de edad. Pero en Ecuador, lo que sería la educación inicial 1 no es obligatorio. Y la educación inicial 2 tampoco es obligatorio. Ya vendría a ser obligatorio desde los 5 años de edad, lo que sería la preparatoria. Esta ley se da en el año 2011. Le doy la palabra a mi compañera Moreira. En el caso de Panamá, la educación inicial comienza de los 0 hasta los 2 años, pero en este caso no sería obligatorio, mientras que ya vendría a ser obligatorio en el prejardín y el jardín de infancia, que correspondería alrededor de los 4 hasta los 6 años de edad del niño. Esta ley se implementó en el año 1995. En conclusión de aquí, esto de aquí es que Panamá tiene una estructura de educación en la cual los niños pueden entrar a más temprana edad, siendo los 4 años. A continuación, la compañera Heidi. La tasa de escolarizado de niños y niñas de 5 años y gastos públicos en educación inicial. En Colombia, la tasa de escolarización del 2015, el total es 88.7%, la rural de 81.1%, clima educativo bajo 80.4%, eso sería total de un 10,1%. En la rural, 15%, en el clima educativo bajo, 17,6%. El gasto público a nivel inicial como porcentaje de gastos total en educación sería un 5.7%. Ya, en el caso de Ecuador, la tasa de escolarización en el año 2015 sería el total de 95.0%. En la rural sería 93.2%. Clima educativo bajo sería 90.3%. En la variación sería 10.6%, en la rural sería 20.8% y en el clima educativo bajo sería un 18.1%. El gasto público vendría a ser un 4.8%. Le doy la palabra al compañero Moreira. En el caso de Panamá, en la tasa de escolarización del 2015, el total era de 84.6%, mientras que en la rural sería de 74.7%. En el clima educativo bajo se situó en 67.3%. En la variación del 2015, de 2005 a 2015 fue en el total 12.0% y en la rural de 10.5%. El clima educativo bajo se situó en 8.9, mientras que el gasto en relación al PIB para la educación en Panamá sería de 3%. Pero claro, estos son datos sacados del 2015, los cuales han variado y en este caso Panamá actualmente sustenta un gasto mayor en correlación a su PIB, que sería en 28%. A continuación, la compañera Heidi. El primer foco de intervención de la política educativa son los docentes. En Colombia hacen programas Todos Aprender para la transformación de la calidad educativa.
El énfasis en inclusión y equidad, formación de tutores para fortalecer la interacción del docente en la comunidad educativa. Compañero. El micrófono. A ver, en la política educativa, en esto se destacan varios focos. Como dijo la compañera Heidi, el primer foco de intervención sería la política educativa, que serían los docentes. En el caso de Ecuador, se dan los que son las unidades educativas del milenio y programa de infraestructura educativa. También se da el Programa Nacional de Infraestructura para la universalización de la educación con calidad y equidad. Asimismo, se da el Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y Comunidad, haciendo énfasis en la inclusión y equidad en áreas geográficas, ya sea en la concentración de niños y niñas socialmente vulnerables. Asimismo, con población indígena y afrodescendiente. Le doy el turno a la compañera Heidi. El segundo foco lo constituye la infraestructura educativa, formación de docente, inicial y servicio. Compañero, la diapositiva. Ya, en el caso de Colombia, hacen programas para la transformación de la calidad educativa. El énfasis e inclusión y equidad no se registra. Compañera, gracias. Ya, en el caso de Ecuador, se dan las denominaciones a las unidades educativas del milenio, programas de infraestructura educativa, programas nacionales, asimismo sistemas integrales de tecnologías para la escuela y comunidad. El énfasis en inclusión y equidad se dan a áreas geográficas, en niños, niñas vulnerables, también asimismo en poblaciones indígenas, afrodescendientes. Le doy el paso al compañero Moreira. En el caso de Panamá, la denominación para el docente sería, allá se adoctrinan por la frase de mi escuela es primero. Y en la énfasis en la inclusión y equidad son datos que no se registran. A continuación, la compañera Astrid. Bueno, la organización escolar de la educación inicial en Ecuador en comparación con los otros países, ya que aquí se da el tercer foco, la configuración de recursos y acciones que destinan a definir los contenidos curriculares, ya que establecen modelos para su gestión en los centros educativos. Le doy paso a la compañera Heidi. La formación de docentes, inicial y servicio. Todos a aprender, programa para la transformación de la calidad educativa, programa nacional de etnoeducación. El énfasis en inclusión y equidad, modelo de gestión orientado a la inclusión basado en tutoría y modalidad educativa orientada a grupos étnicos. Compañera. Ya. En Ecuador se da la denominación a los sistemas integrales de tecnologías para la escuela y comunidad. Los énfasis serían la inclusión y equidad en contenidos digitales en lenguas indígenas. Bueno, le doy el paso a la compañera Heidi. A ver, transferencia directa de ingresos y bienes orientados a la inclusión y equidad. En Colombia, por lo general, la transferencia de ingresos es programa de alimentación escolar y más familias en acción. Compañera. Ya, en el caso de Ecuador, las transferencias de ingresos serían bonos de desarrollo humano, programa de alimentación escolar y entrega de textos escolares. En el caso de Panamá no se dan ninguna de estas transferencias. Al ser un país bastante capitalizado, no da esos ingresos directos a la ciudadanía. Ahora las conclusiones. Conclusiones. Yo comienzo. Yo creo que cada país presenta diferentes sistemas educativos para los niños de 4 o 5 años de edad. Si nos ponemos a diferenciar entre un país y otro, cada país tendrá algo que otro no, y viceversa.
Por eso debemos enfocarnos mejor en claves o metas a futuro para seguir avanzando como país, ya sea cambiando políticas educativas, financiamientos, la integridad, la garantía de una educación pública, ya sea la aceptabilidad, entre otros aspectos, para así poder tener una educación de calidad. Ya, y también se podría decir que el Ecuador también debería de adoptar el modelo que ha seguido en el transcurso de estos años Panamá, siendo el país que más avanzado de los tres, puesto de que ahí se han dado datos del 2015 y se ve la enorme diferencia que ha tenido Panamá con relación a Colombia y Ecuador, en cuyos casos Colombia y Ecuador en varios años han tenido que bajar su presupuesto para la educación, mientras que Panamá continuamente va invirtiendo en el sector de la educación. Eso hace que sea un país más competitivo que nosotros. En Ecuador hay buenos proyectos educativos, pero los cuales en la práctica no se ponen en, no dan los resultados que se esperan. Eso tiene razón, que Ecuador debería invertir más en la educación para tener más progreso al país, como Panamá. Y también en Colombia sí la educación es buena, pero no comparada con la de Panamá, porque se ve y se nota en los ingresos que invierten mucho en la educación. Y eso es importante porque tenemos metas. Ya, pues eso es todo. Bueno, bueno, y es lo que dice la compañera, porque digamos Ecuador tiene que de verdad, como quien dice, enfocarse en lo que es en la educación, en la salud y en la seguridad, porque sin salud no hay educación y asimismo la seguridad. Entonces eso falta bastante para, como quien dice, el país crezca. Y también basándonos también en un presidente de Uruguay, no me acuerdo el nombre, pero él decía, la frase de él, él la que daba a expresar a su pueblo, él decía de que el país debe invertir primeramente en educación, segundo en educación y tercero en educación. Con esa frase quería decir que la educación hace que nuestra sociedad avance como individuos, profesionalizando a los individuos y haciendo así que la sociedad sea más competitiva. Bueno, eso es todo entonces. Gracias.